Hey, hola, ¿qué tal mis amigos? Un saludo para todos. En la jornada de hoy quiero llevarles una nueva noticia, una curiosidad, y es conocer qué papel ejerce la presión atmosférica sobre nuestros cuerpos y además cuál es su origen y el por qué recientemente el submarino Titán, una vez en el océano, no pudo soportar la presión a la que fue sometida. Pues bien, para eso vamos a continuar a contar en la jornada de hoy con Isaac Newton. Aquí lo tenemos, una representación muy clara, muy gráfica del compañero Isaac Newton, un físico muy importante que nos va a ayudar en la jornada de hoy. Pero antes de continuar, como siempre les comento, no les cuesta nada bajar, activar la campanita de notificaciones, pero antes de eso, suscribirte al canal. Pues bien, sin más, comencemos. Como ya les comenté, la presión atmosférica es una medida de un valor de fuerza que se ejerce sobre una superficie determinada. Isaac Newton fue uno de los mayores físicos en la historia por sus diversas contribuciones a la ciencia espacial, la física, y promulgó las llamadas leyes de Newton. La que nos interesa en este caso sería la ley número 3. ¿Por qué? Porque esta ley plantea que a cada acción hay una reacción igual de fuerte y en sentido contrario a la primera. Esto significa que, por ejemplo, a nuestro compañero Isaac Newton, que aquí lo tenemos, se le ejerce una presión por parte del aire que circunda sobre el mismo. Las partículas de aire que están por toda esta zona, que son invisibles, ejercen presión sobre nuestro compañero Isaac Newton. Sin embargo, esta presión no daña a Isaac Newton, porque el cuerpo de Isaac Newton tiene varias preparaciones fisiológicas para tener presión hacia el exterior, y esa presión hacia el exterior que mantienen nuestros cuerpos en equilibrio al nivel del mar muchas veces se conoce como presión osmiótica, otro tipo de presión, también la circulación de los líquidos sobre nuestras venas, nuestras articulaciones, sobre todo nuestro cuerpo. Toda esta presión interna que mantiene el cuerpo humano equilibra la presión atmosférica que se ejerce sobre el cuerpo en particular. Sin embargo, una vez que, por ejemplo, nuestro compañero Isaac Newton, que acá lo tenemos, como ya les comenté, se monta en un avión, digamos, aquí Isaac Newton se montó en un avión, digamos que va a viajar. ¿Qué va a suceder con nuestro compañero Isaac Newton? Sucede que los aviones, como todos sabemos, se elevan una vez que alcanzan una altura determinada, digamos los 10 kilómetros de altura. En este punto, la presión que va a tener nuestro compañero Isaac Newton va a ser menor que la presión que tenía en superficie. Porque, muy sencillo, la presión atmosférica, ya les comentaba que es una medida estándar. Digamos, tomemos un metro cuadrado, digamos que esto es un metro cuadrado. La presión que se ejerce desde superficie, 0 metros de altura, hasta el límite de la atmósfera, digamos unos 100 kilómetros de altura. Recordemos que la atmósfera es mucho más alta, esto lo estoy tomando como referencia. Digamos que de 0 a 100, en toda esta zona hay una franja contenida con moléculas de aire, ozono, nitrógeno, varias moléculas de aire. Pues bien, la presión que ejercen todas esas moléculas de aire sobre este metro cuadrado es la medida que se toma como una atmósfera. Básicamente equivale a 101.325 pascales.
Un pascal es una medida equivalente a un newton por metro cuadrado, que es básicamente la equivalencia en la fuerza a la fuerza de la presión sobre una superficie. Así que tenemos que a nivel del mar, digamos desde los 0 metros hasta la altura de la atmósfera, tendríamos una presión estándar a la que el cuerpo de Newton está muy adaptado. Como ya les comenté en el caso de que cogió el avión, y ya en este punto, el punto en el que Newton está transitando sobre los 10 o 20 kilómetros de altura, va a tener 10 o 20 kilómetros menos de columna de aire sobre su cabeza. ¿Y qué ocurre? Que la presión disminuye. Entonces sucede que la presión interna sobre la cabeza de Newton se desequilibra, porque sería un poco más superior a la presión externa que va a tener, y por eso en ocasiones los oídos en los aviones comienzan a pitar, se sienten como tupidos. Es un resultado de esta situación. Ahora bien, vamos a ir con nuestro compañero Newton a otra situación en particular. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando nuestro compañero Newton, digamos, está en el océano? Pues muy bien, nuestro compañero Newton, inicialmente bañándose en el océano, no va a tener problemas siempre y cuando se quede en la superficie. ¿Por qué? Porque la presión aquí sucede lo mismo que sobre tierra, es igual a una atmósfera o 101.325 pascales. Básicamente es la presión estándar a la que Newton está acostumbrado. Sin embargo, cuando Newton comienza a sumergirse, va a suceder algo muy curioso. El agua es mucho más densa que el aire. Por tanto, en una misma columna del mismo tamaño de aire y una misma columna del mismo tamaño de agua, la presión que va a ejercer el agua va a ser muy superior a la presión que ejerce el aire. Básicamente les comento que cada 10 metros que Newton se sumerja, exactamente cada 10 metros va a aumentar lo mismo que una atmósfera. Quiere decir que si Newton se sumerge 2 metros, 10 metros, va a tener el doble de la presión que tenía cuando ya estaba en la superficie oceánica. Esto significa que si usted se sumerge unos 100 metros, sea en lo que sea que usted se sumerja, la presión va a ser básicamente 100 veces mayor que la presión que había en superficie. Por tanto, toda esa presión sobre Newton, el resultado desequilibra el equilibrio que había en superficie, y por tanto la presión externa va a superar la resistencia de la presión que estaba equilibrando en el interior de Newton. Y ya sabemos qué ocurre cuando una fuerza es mayor que otra. Simplemente comienza a jugar la resistencia del cuerpo de Newton a la presión. En el momento en que ya un cuerpo no soporte la presión, va a comprimirse. Porque ¿qué ocurre? El volumen de un gas, según plantea la ley de otro científico grande, digamos, hablamos de Boyle. Aquí tenemos a Boyle. Aquí tenemos a Boyle también bañándose con Newton. Boyle plantea que la presión que se ejerce sobre un cuerpo gaseoso, es inversamente proporcional a su volumen. Por tanto, a mayor presión, menor volumen. Quiere decir que cualquier objeto que se encuentre bajo presión, si te encuentras descendiendo en el océano, la presión va a aumentar, la presión
aumenta, por tanto el volumen disminuye. Para que tengan una idea gráfica de esta situación, quiero mostrarles ahora un video muy particular que yo estuve buscando. Van a verlo acá. Se trata de lo que ocurre con una botella cuando se va sumergiendo hacia el interior del océano, unos 10-20 metros. Vean cómo la botella comienza a comprimirse. Ya les comenté, aumenta la presión, disminuye el volumen. Así que básicamente esto es lo que ocurre cuando tú tomas un cuerpo, desciendes hacia el fondo oceánico, la presión aumenta hasta un punto en el que ya la estructura del cuerpo no resiste y por tanto comienza a ceder el volumen del cuerpo. Así que si vas en algo que no sea completamente macizo, va a estar sometido a esta ley. Así que tengan eso muy claro siempre y cuando que quieran sumergirse en el océano. Es una situación que, como ya les comenté, el submarino Titán tuvo problemas defectuosos con esta situación. ¿Por qué? Aquí pueden ver una simulación. El submarino descendió, comenzó a aumentar la presión y parece ser que alguna fisura simplemente generó que toda esa presión hiciera romper la estructura de este sistema, que aunque estaba en teoría construido para resistir grandes presiones a 4000 metros, estamos hablando de 400 veces más presión que en superficie. Cualquier grieta mínima en este punto rompe cualquier estructura, sea del material que sea. Así que tengan eso siempre en cuenta. Sin nada, esto es todo por ahora, mis amigos. Espero tengan una excelente jornada. No olviden suscribirse al canal. Que buen tiempo los acompañe.